Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están a todos? Les saludamos hoy, bienvenidos jueves 7 de abril a La Voz del Residente en Ortopedia. Ahorita, una disculpa, estoy transmitiendo desde camino a Manzanillo, desde un transporte, entonces, bueno, espero que la señal y la voz sea clara, pero les damos la más cordial bienvenida nuevamente a todos los asistentes. Saludamos en un momento más a nuestro ponente del día de hoy, residente de ortopedia, y a nuestro maestro mentor invitado, el doctor Rodolfo Bañuelos, a quien en unos momentos presentaré. Pero bueno, no sin antes recordarles que La Voz del Residente es un programa para todos aquellos que están preparándose para ser los futuros especialistas de nuestro país. Los lunes les recordamos que tenemos anestesiología y otorrinolaringología. Los martes es ginecología y pediatría, miércoles de medicina interna y urgencias. Hoy jueves, por supuesto, ortopedia, y de forma paralela tenemos también oftalmología, y los viernes cerramos con un programa de cirugía general. Por favor, si ustedes están interesados en participar, mándenos un correo, si quieren ser nuestros ponentes, a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con todo gusto los estaremos considerando para programarlos en alguna de nuestras sesiones y nos ayuden a compartir, que es la mejor forma de aprender. Asimismo, les recordamos que este programa podrán verlo nuevamente en nuestro canal de YouTube. Tan solo tienen que teclear Medical Legal Center y encontrarán todos nuestros programas de La Voz del Presidente, que ya afortunadamente estamos cumpliendo un año de transmisiones ininterrumpidas. Les recuerdo que la siguiente semana, por ser días festivos, no tendremos Voz del Residente. Lo retomaremos en 10 días. Pero por lo pronto también mencionarles que si ustedes en su servicio de, en este caso de ortopedia, requieren alguna plática de Medical Legal Center en referencia a su entorno jurídico legal, por favor, también mándenos un correo con esta petición, atención.mlc@gmail.com, y con todo gusto programaremos una reunión presencial o vía Zoom para que ustedes conozcan el marco jurídico que les atañe como residentes, como futuros profesionistas, para que puedan trabajar de una forma proactiva y así evitar alguna situación de índole legal. Bueno, pues ahora toca presentar a nuestro invitado estrella del día de hoy, que es nuestro ponente. Él es el doctor Marco Paolo Massini Berra. Él es residente del tercer año de ortopedia y traumatología del Centenario Hospital Miguel Hidalgo en Aguascalientes. Nos presentará el tema denominado necrosis avascular de la cabeza femoral. Y a él lo acompañará como maestro mentor el doctor Rodolfo Bañuelos Benítez, también de Aguascalientes, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches a los dos. Doctor Marco Polo, doctor Rodolfo Bañuelos, pues les describo que después de terminar su presentación, doctor Marco Polo, el doctor Rodolfo Bañuelos nos ayudará a complementar la información que usted nos presentó o hacer algún comentario adicional, y asimismo posteriormente dar pie a las preguntas y respuestas de nuestra audiencia. Doctor Marco Polo, por favor, puede iniciar su presentación. Y doctor Rodolfo, nuevamente bienvenido a su programa y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, aprovecho el momento para darle la bienvenida en lo que el doctor Marco Massini va compartiéndonos pantalla. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si ya se verá la presentación. Puede comenzar su presentación. Bienvenido, buenas noches, adelante. Ok, buenas noches. Bueno, pues el día de hoy me llena de orgullo de presentar este tema en este programa. El tema que voy a presentar es el de osteonecrosis o necrosis vascular de la cabeza femoral. Mi nombre es Marco Paolo Massini Berra. Soy residente de tercer año de ortopedia y traumatología del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, aquí en la ciudad de Aguascalientes. Bueno, vamos a comenzar esta sesión recordando un poquito de lo que son los antecedentes históricos de esta patología. Esta enfermedad fue descrita por primera vez por Alexander Muro en el año de 1738. Entre 1829 y 1847
Jean Cuvillier describió esta deformidad secundaria de la cabeza femoral a la interrupción del flujo sanguíneo. Pero si no fue hasta 1907, cuando George Austen fue un patólogo alemán, el cual usó el término por primera vez de necrosis séptica para referirse a esta patología por primera vez. Sin embargo, hasta el año de 1935 fue el médico Fremont Chandler quien reconoció una similitud que había entre las isquemias coronarias con la cabeza femoral y postuló que esta patología se debía a una oclusión vascular, acuñando por primera vez el epónimo de la necrosis vascular de la cabeza femoral, que en su primera instancia se le conoció como enfermedad de Chandler. Como definición, vamos a tener que es una patología caracterizada por un flujo sanguíneo local disminuido o, en su caso, por un adecuado flujo sanguíneo a la cabeza femoral que va a afectar al tejido óseo, a la médula ósea y en última instancia al cartílago articular. Esto va a conllevar una muerte de estocitos, una destrucción progresiva de la arquitectura ósea, fracturas subcondrales, dolor insidioso y finalmente, como en última instancia, pérdida de la función articular con un colapso de la cabeza femoral. Cabe mencionar que para que se produzca una necrosis del tejido óseo, este tipo de eventos isquémicos deben ser de carácter constante y repetitivo. Como parte de la epidemiología vamos a tener que se puede presentar a cualquier edad, sin embargo va a afectar de manera particular a adultos jóvenes que van a estar entre la tercera y la quinta década de la vida. Tiene una aparición promedio a los 36 años y una incidencia anual de 10,000 a 30,000 casos, esto en datos reportados de Estados Unidos. La prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, con una relación de 3:1, y hay una alta prevalencia de enfermedad de tipo bilateral, que es cerca del 72% de los casos. El diagnóstico precoz va a ser fundamental, ya que se va a observar una progresión de la enfermedad hasta un colapso de la cabeza femoral hasta un 80% de los casos, si los pacientes no se diagnostican y se tratan de manera oportuna. Como parte de los factores de riesgo, vamos a tener que van a existir múltiples factores de riesgo que van a actuar de forma sinérgica, sobre todo en pacientes genéticamente predispuestos. Sin embargo, a lo largo de los estudios se han visto que hay dos factores de riesgo estrechamente relacionados con esta patología, que son el uso de corticosteroides por larga, consumo de manera crónica, así como el consumo de alcohol también de manera crónica. Todo esto pues van a actuar de forma sinérgica con otro tipo de patologías, como son etiologías traumáticas, dislipidemias, tabaquismo, enfermedades reumáticas, diabetes, cirrosis hepática, otro tipo de patologías que pueden actuar de manera sinérgica. Como parte de la etiología y la fisiopatogenia, vamos a tener que, como ya mencioné, van a ser efectos combinados de la predisposición genética, factores metabólicos y factores locales que van a afectar de manera directa el suministro de sangre, así como daño vascular, aumento de la presión intraósea y estrés mecánico en la cabeza femoral. La isquemia pues, puede ser resultado de una lesión vascular externa o interna, y esta puede estar causada de manera directa por un trauma, una oclusión vascular, una toxicidad celular directa o una diferenciación de células madre mesenquimales alteradas en el caso de que sea una patología específica. Como parte de la etiología vamos a tener que el primer mecanismo es el de la vía traumática, cuyas principales etiologías van a corresponder a las fracturas intracapsulares y a la luxación de cadera principalmente. Tenemos que el mayor aporte sanguíneo arterial que va a llegar a la cabeza femoral va a ser a partir de numerosas ramas retinaculares procedentes de la arteria circunfleja medial y fundamentalmente de vasos retinaculares superolaterales. Este daño a los vasos sanguíneos va a ser proporcional al grado de desplazamiento de la fractura y a la conminución de la cortical posterior. Sin embargo, en los casos que son no traumáticos, se van a disputar dos teorías principales. La primera se va a referir a la aparición de una coagulación intravascular y la segunda se va a atribuir a la isquemia y a la compresión extravascular. Las causas no traumáticas suelen ser las más frecuentes entre la población joven, representando hasta un 80% de los casos. Y de ese 80%, como ya mencioné anteriormente, las dos principales causas van a ser un consumo excesivo de alcohol y de glucocorticoides de manera crónica. La administración de corticoides va a inducir una vasoconstricción y va a conducir a un aumento en la producción de un factor procoagulante.
además de que aumenta la adipogénesis y disminuye la osteogénesis, regulando a la baja la reparación y la remodelación ósea a través de la producción de émbolos grasos, lo que va a conllevar a la interrupción del flujo sanguíneo. En el caso de la coagulación intravascular, pues puede ocurrir como resultado final de una alteración vascular local, y la oclusión vascular se produce por la formación de trombos, además de pueden ser glóbulos rojos de forma normal o estados de hipercoagulabilidad, como puede ser en el caso de anemia de células falciformes, embolias grasas o embolias por nitrógeno. Y en el caso de la otra teoría que hablaba de la compresión extravascular, va a surgir relacionada a vasos de la cabeza femoral que van a estar dañados y que van a permitir la acumulación de grasa y de sangre en el espacio extravascular, que van a conducir de manera indirecta a alteraciones en el flujo sanguíneo por la compresión extravascular local. Además, el resultado final nos va a conllevar, independientemente del mecanismo causal, a una interrupción del flujo sanguíneo que va a progresar a una isquemia crítica con posterior necrosis y edema intersticial medular. Tenemos que la necrosis de los osteocitos va a ocurrir de 2 a 3 horas después del establecimiento de la anoxia y se va a manifestar histológicamente después de 24 a 72 horas. Posteriormente va a ocurrir una hiperemia reactiva y una revascularización capilar, esto como parte de en la periferia de la zona necrótica, con entrada de vasos sanguíneos o neoformaciones. Además de que va a comenzar un proceso rápido de reparación, que va a consistir en tanto en resorción como en producción ósea, que va a reemplazar de manera incompleta este hueso necrótico con hueso nuevo. Por lo tanto, no va a ser la necrosis, sino el mismo proceso de regeneración y de reparación en el componente de resorción, lo que va a resultar en la pérdida de integridad estructural y en una fractura subcondral. Este hueso nuevo, viable, se va a laminar en unas trabéculas necróticas con resorción parcial de hueso muerto, lo que nos va a llevar a la disminución neta del hueso, a la pérdida de integridad estructural y a la fractura subcondral o incongruencia articular en casos avanzados. Como parte de la clínica, tenemos que va a ser una patología de inicio insidioso, que va a estar caracterizada por un dolor en la articulación coxofemoral. Sin embargo, hay una pequeña proporción de pacientes que van a cursar de manera asintomática. El dolor en la ingle va a ser lo más común, seguido de dolor referido en muslos y glúteos, y suele exacerbarse con la carga de peso o movimiento articular. Cabe mencionar que el dolor en reposo va a ocurrir en 2/3 de los pacientes y el dolor nocturno en 1/3 de ellos. Como parte de la exploración física, vamos a tener que hay hallazgos físicos inespecíficos, como son limitación en el rango de movimiento, principalmente en una rotación interna y abducción forzadas, una deambulación dolorosa o presentar cojera, lo que es el signo de Trendelenburg, y una crepitación articular. Todos esos son datos inespecíficos, pero que nos pueden orientar de acuerdo también a lo que es una revisión detallada de la historia clínica, antecedentes, lo que pueden ser la etiología o el consumo de alcohol, grupos corticoides, todo un conjunto de datos que nos pueden ir apoyando hacia el diagnóstico. Este diagnóstico, de manera temprana, nos va a prevenir un colapso y una posterior necesidad de un reemplazo articular. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes van a presentarse con un curso tardío y es necesario un alto índice de sospecha cuando se tiene un paciente con esos factores de riesgo. Como parte del diagnóstico, vamos a tener que nos puede orientar una historia de dolor de 6 o más semanas de duración en las localizaciones típicas que ya mencioné y que se va a observar con el movimiento y la carga. Todos estos datos son clave. Y hay una prueba muy específica para evaluar el dolor en la cadera, el cual es el Long Run Test, en el cual es una prueba específica para evaluar el dolor en la cadera, ya que nos permite reproducir el dolor inguinal en el muslo o en la cara anterior de la rodilla con una rotación aislada del muslo en posición de decúbito supino. Esto no es diagnóstico de una necrosis vascular, pero nos va a ayudar a diferenciar el dolor originado en la cadera del que se puede originar, como por ejemplo en la rodilla o en la columna vertebral. Esto porque ya que la superficie articular de la cabeza femoral se va a mover libremente en el acetábulo, sin otro estrés externo aplicado en músculos o nervios circundantes que nos puedan llevar a un diagnóstico erróneo. Como parte de las herramientas diagnósticas, ya que es una patología en evolución, su diagnóstico pues, va a requerir diferentes modalidades radiológicas que van desde radiografías estándar, resonancia magnética, tomografías, incluso con exámenes con radionúclidos.
La radiolucidez y la esclerosis o la resorción ósea se van a ver mejor en una resonancia magnética y en una tomografía, mientras que los cambios degenerativos debidos al colapso se ven fácilmente en las radiografías simples. Inicialmente, siempre tenemos que tener un estudio radiográfico de una radiografía simple, que va a ser de baja sensibilidad en etapas iniciales. Sin embargo, hay hallazgos radiográficos que van a aparecer cerca de los 2 meses después de desarrollarse y hasta 6 meses después de que se desarrollen este tipo de cambios. Los cambios radiológicos tempranos nos van a hablar de una esclerosis subcondral y cambios quísticos. Y en etapas más avanzadas, una pérdida de la esfericidad normal de la cabeza, una disminución del espacio articular e incluso en etapas más avanzadas, una artritis secundaria a este colapso. La radiografía simple siempre nos va a mostrar un grado más avanzado de necrosis y se puede demostrar un contorno roto de la cabeza femoral y un secuestro óseo. Estas son áreas radiolúcidas rodeadas de una línea radiopaca que nos va a hablar de este secuestro. La tomografía va a tener una mayor sensibilidad y especificidad, pero también es incapaz de visualizar esta patología en etapas tempranas. El tamaño de la lesión nos va a ayudar a predecir el resultado, en un estudio descrito por Kerbel, en el cual se midió el ángulo o el valor del ángulo necrótico, esto en proyecciones coronales y sagitales, y nos hablaba que este ángulo, cuando es mayor de 240 o más, indicaba que más del 80% de esas caderas se colapsaron. Y en las caderas con un valor de menos de 180, sobrevivieron cerca de 4 de cada 8. Como parte de la resonancia magnética, vamos a tener que es el estándar de oro, con cerca del 99% de especificidad y sensibilidad. Es la herramienta de detección más útil en etapas tempranas y de la evaluación cuantitativa de la extensión de la enfermedad. Como parte de la descripción en las imágenes, vamos a tener que caracterizarse por una área infartada en una imagen hipointensa en T1, rodeada de una imagen o una línea hipointensa que separa el hueso normal del hueso osteonecrótico. Y en la imagen de T2 va a mostrar otra línea dentro de esta línea que representa el aumento de la vascularización o este intento de reparación de lo que muestra el tejido de granulación. Esta imagen va a corresponder al signo de la doble línea, el cual va a ser patognomónico de esta patología. La cuestión de la evaluación por imágenes se va a referir a evaluar la integridad de la cabeza, el tamaño de la lesión, la presencia o no de una depresión y la presencia o no de edema de la médula. La integridad de la cabeza nos va a permitir definir lesiones pre y post colapso y esto nos va a ayudar mucho, como veremos más adelante, en el tratamiento. Y si la integridad se pierde por falla mecánica, va a aparecer un signo característico que es el signo de media luna, el cual se va a describir por una depresión de la cabeza cuando hay un cambio en el contorno femoral de al menos de 2 milímetros que puede conducir a un peor pronóstico. Como parte de otro tipo de herramientas diagnósticas tenemos la gamografía, que va a ser un estudio ampliamente usado por su alta especificidad y bajo costo. La indicación clásica de este examen va a ser presencia de pacientes con sintomatología de cadera, sin cambios evidentes en la radiografía, con factores de riesgo que nos apoyen a sospechar esta patología. Y en casos de que sea unilateral, nos va a permitir evaluar la cadera contralateral y descartar una osteonecrosis de la cabeza femoral silente. Además, claro, de tener estudios de análisis de sangre que nos pueden ayudar a dilucidar lo que es la etiología y diagnósticos diferenciales. Como parte de la clasificación vamos a tener que, en la clasificación de la enfermedad siempre nos va a permitir determinar un pronóstico y una orientación de tratamiento. Mediante el examen radiológico, puede realizarse una clasificación adecuada en los pacientes que cursan con esta patología y van a existir una clasificación en las cuales se van a dividir en 2 grandes grupos, las clasificaciones cualitativas y las clasificaciones cuantitativas. De primera instancia vamos a tener la clasificación de Fichat-Yarlett, el cual fue el primer sistema de clasificación que fue desarrollado en 1960. A pesar de su popularidad, va a carecer de fiabilidad e interobservador, y ya que no va a considerar el tamaño y la ubicación del área necrótica. El estadio 1 va a ser definido por una apariencia radiográfica normal. En esa etapa hay una mayor captación del hueso en la gamografía o un aumento de la señal de la médula ósea con un edema que puede existir en la resonancia magnética. El estadio 2 nos va a definir una presencia de esclerosis y quistes que representan la reparación
o una etapa previa al colapso. En el estadio 3 se va a caracterizar por fracturas subcondrales que van a simular el signo de media luna, por lo tanto se va a conocer como un signo creciente. En el estadio 4, finalmente se va a caracterizar por un mayor colapso, un aplanamiento y destrucción de la cabeza femoral, y secundariamente comienzan a producirse cambios osteoartríticos, incluyendo estrechamiento del espacio articular, formación de osteofitos e incluso crisis subcondrales. En 1985 se produjo una modificación de este sistema de clasificación para incluir una etapa 0 y una etapa de transición. Esto para una mayor orientación al tratamiento. En la clasificación de Steinberg, que también es muy utilizada, se van a utilizar también radiografías simples, gammagrafías y resonancia magnética para estadificar esta patología. Y nos va a hablar del tamaño de la lesión, la morfología y los cambios existentes en la cabeza femoral. Este sistema va a estar más detallado que el primero y va a incorporar el tamaño de la lesión en la clasificación. Este va a constar de 6 estadios, en el cual está dividido a su vez cada uno de ellos en 3. El estadio 1 es una cadera con una radiografía normal, pero una resonancia magnética sospechosa o patológica. El estadio 2 ya va a presentar cambios quísticos y esclerosos. El estadio 3 aparece el colapso subcondral sin aplanamiento de la cabeza. El estadio 4 está caracterizado por aplanamiento de la cabeza. Estos estadios del 1 al 4 se van a subdividir en tipos A, B y C de acuerdo al porcentaje de afectación de la cabeza. En un grado leve, si es menos del 15%, moderado del 15 al 30% y severo más del 30%. En los estadios más avanzados, que son el 5 y el 6, van a existir ya cambios acetabulares o cambios degenerativos avanzados. Hay otro sistema de clasificación de la ARCO, la Association Research Circulation Osseous, el cual va a estar desarrollada tras una reunión de este grupo en 1991, pero también mantiene el tamaño de la lesión como uno de los parámetros de acuerdo a la clasificación de Steinberg. Y por último, la JIC o la Japanese Investigation Committee. En el principio básico va a ser que la ubicación de la lesión va a tener relación directa con el soporte del peso acetabular, y esto va a ser un factor predisponente en el pronóstico final, ya que una ubicación de la lesión se va a convertir en el factor pronóstico más importante, pues lesiones que van a estar ubicadas en un área que soporta peso van a poder progresar más rápidamente hasta colapsar, al contrario de aquellas que van a estar localizadas en áreas donde no se soporta o no hay un soporte de peso. Vamos a tener que todo este tipo de clasificaciones van a tener como un objetivo en general diferenciar una lesión precolapso que va a permitirnos instaurar un tratamiento conservador de una lesión post-colapso en el cual pues generalmente el tratamiento va a ser la artroplastía. Pasando por último a lo que es el tratamiento, vamos a tener que el objetivo principal va a ser lograr la preservación de la articulación nativa tanto tiempo como sea posible. Como parte del tratamiento conservador, pues solamente va a estar indicado para estadios iniciales, lesiones pequeñas, o en pacientes en aquellos el manejo quirúrgico esté contraindicado por alguna otra comorbilidad. Este tipo de tratamiento va a incluir restricción en el soporte de peso, agentes farmacológicos y algunas modalidades biofísicas en el tratamiento. El objetivo pues es el de mejorar la función de la cadera, proporcionar un alivio del dolor, ya sea temporal, prevenir la progresión clínica y radiográfica a la fractura subcondral y el colapso, y pues permitir o retrasar las lesiones necróticas. Se ha dilucidado en algunos estudios que hay algunos medicamentos que se han propuesto iniciar antes de que ocurra la isquemia crítica, como son las estatinas o la enoxaparina. Esto para prevenir en primer lugar la disfunción endotelial y en segundo lugar la trombosis que nos va a llevar a esta interrupción del flujo sanguíneo. Las estatinas van a reducir el tamaño del adipocito de la médula ósea y van a proteger la necrosis vascular inducida por corticoides. En cambio, la enoxaparina va a actuar a través de la inhibición de la agregación de plaquetas, aumentando el flujo sanguíneo en las áreas isquémicas del hueso, siendo principalmente útil en aquellos casos en los cuales la etiología se deba generalmente a coagulopatías o trombofilias. Una vez que ya se ha instalado la isquemia crítica, van a existir otro tipo de medicamentos que nos pueden ayudar a prevenir la necrosis osteoblástica o de los osteoiditos, como es el iloprost, que va a ser un análogo de las prostaglandinas, que va a causar dilatación sistémica y va a inhibir la agregación plaquetaria para disminuir el edema de la médula, lo cual nos va a ayudar a mejorar el flujo sanguíneo. También hay otros tipos de terapias, como son la oxigenoterapia hiperbárica,
que se ha postulado como para revertir la isquemia celular y disminuir la respuesta inflamatoria, sobre todo en estadios tempranos, ya que facilita la oxigenación del tejido óseo hipóxico y reduce el edema al crear una alta concentración de oxígeno disuelto. Otro tipo de medicamentos que están instaurados son el uso de bifosfonatos, los cuales van a tener un efecto sobre la resorción ósea y prevenir la formación de tejido óseo, ya que van a reducir el recambio y la remodelación ósea, aumentando la apoptosis de los osteoclastos y reduciendo la apoptosis de los osteocitos y osteoblastos. Además de la terapia de terapias de ondas de choque extracorpóreas, en las cuales han demostrado aumentar la densidad del hueso alrededor de la pelvis, y esto se postula mediante el aumento de la actividad de la osteoblástica y de la estimulación de factores, como el factor de crecimiento vascular endotelial. Pasando a lo que es el tratamiento quirúrgico, vamos a tener que los procedimientos quirúrgicos que se utilizan para tratar esta patología se van a separar en dos grandes grupos: los procedimientos para preservación de la cabeza femoral y procedimientos de artroplastía como tal. Mientras el hueso subcondral no haya colapsado, se puede instaurar tratamientos que van a preservar la cabeza o la articulación nativa. En cambio, cuando ya existe un colapso articular, hay que implementar una artroplastía o un recambio articular. Como ya comenté, estos dos grandes grupos, la etapa previa al colapso, en la cual van a preservarse la articulación nativa, va a estar generada por tres grandes tratamientos quirúrgicos, que son la descompresión central de la cabeza femoral, el injerto óseo no vascularizado y el injerto óseo vascularizado. Y pues la cirugía protésica va a estar reservada para etapas avanzadas, en las cuales hay un colapso o una cadera artrítica, e incluso con cambios acetabulares. Los procedimientos de preservación de la cadera, como principal tenemos la descompresión central, el cual va a ser uno de los procedimientos quirúrgicos menos invasivos para tratar esta patología en etapas tempranas. Su tasa de éxito en cabezas no colapsadas se ha informado cerca del 80%, disminuyendo significativamente hasta 27% cuando ya existe un colapso articular demostrado. Va a reducir la presión intraósea, la congestión venosa y mejorar el flujo sanguíneo capilar. Fue descrito por FICAT y es un método de uso común en tratamiento de lesiones precolapso. Va a consistir en el uso de trépanos de 8 a 10 milímetros que se utilizan para perforar múltiples orificios en el cuello femoral, con el fin de facilitar el acceso a la porción anterior de la cabeza, así como para disminuir el riesgo de lesión del cartílago y disminuir el riesgo de la fractura. Se extirpa el hueso necrótico y se facilita la curación ósea, la revascularización, este proceso de regeneración que se lleva a cabo del hueso subcondral, y prevenir el colapso articular. El injerto óseo no vascularizado va a suponer que va superior a la descompresión central, ya que proporciona un soporte estructural al hueso subcondral restante. Hay varias técnicas como autoinjertos corticales, autoinjertos de esponjosa o aloinjertos. Algunos autores van a abogar su uso cuando hay menos de 2 milímetros de depresión de la cabeza y un menos de 30% de afectación de la cabeza. El uso de injerto óseo vascularizado va a ser una técnica en la cual se utiliza la porción central del hueso fibular y su arteria nutricia. El pedículo vascular se va a anastomosar con las ramas de la arteria femoral circunfleja lateral, y el injerto se inserta en el canal de descompresión central y se mantiene en su lugar con una aguja Kirchner. Esto se utiliza cuando no hay evidencia de colapso óseo, cuando la depresión articular es menos de 3 milímetros y cuando hay una afectación de menos del 50% de la afectación de la cabeza. Este podría ser un procedimiento o una técnica complementaria después de una falla en la descompresión central, y puede puede utilizarse para tratar etapas tipo 1 y tipo 2 del arco con un colapso mínimo y lesiones de tamaño pequeño. También está indicado en las etapas primarias, y cuando se tiene éxito se puede garantizar la supervivencia de la cabeza femoral, incluso de por vida, en ausencia de complicaciones asociadas a cuerpos extraños. Si no se tiene éxito, pues se permite al paciente retener la opción de la artroplasia total de la cadera en un futuro. Y el injerto óseo vascularizado, el éxito de esta técnica pues va a estar relacionado con una buena descompresión de la cabeza femoral, la escisión del hueso necrótico y el apuntalamiento de la superficie articular superpuesta. Este tipo de procedimiento va a tener la necesidad de que haya habilidades de microcirugía, esto para la anastomosis de los vasos sanguíneos.
Y por último, pues tenemos lo que es la cirugía protésica o como tal artroplasia total de cadera, que se va a utilizar cuando existe un colapso de la cabeza femoral. Va a ser el único tratamiento de elección. Este procedimiento pues va a ser exitoso para aliviar el dolor y restaurar la funcionalidad en la mayor parte de los pacientes. ¿Qué tenemos en el futuro? Pues va a haber nuevas estrategias que van a referir esencialmente a modificaciones de las técnicas en la descompresión central, que incluyen el uso de factores osteoinductivos y osteogénicos. Se ha estudiado la adfusión de células madre mesenquimatosas, además de que se han desarrollado e implantado nuevos implantes como varillas de titanio, que se cree que van a estimular el crecimiento óseo como un tipo de andamio hacia el interior de la cabeza femoral. Y por último, pues voy a presentar un caso clínico que tuvimos en el hospital. Este caso es un femenino de 58 años de edad. La paciente presenta obesidad grado 2 con un antecedente de una hipertensión de 3 años de diagnóstico en tratamiento y control, y tiene antecedente también de uso prolongado de esteroides. No se refiere o no se especifica su causa. De oficio, pues fue militar por bastante tiempo y actualmente es rehabilitadora. Se presenta a la consulta con una coxalgia de larga evolución, alrededor de 4 años, caídas constantes, limitación funcional progresiva, hasta volverse incapacitante. La marcha se vuelve claudicante, incluso hasta en la actualidad pues llega a la consulta con marcha con apoyo de andadera, ya que no puede marchar de manera apoyar de manera independiente. La marcha es hipodálica con apoyo de andadera, como mencioné. Va a ser claudicante a expensas del miembro pélvico izquierdo, y el miembro pélvico izquierdo tiene un acortamiento de 1.5 centímetros a comparación de contralateral. En los arcos de movilidad se observaba una flexión de 85 grados de la cadera, una extensión de 10 grados, una abducción de 10 grados y una aducción de 25. Tenía el signo de Faber positivo en la cadera izquierda. En las radiografías iniciales, pues podemos observar, bueno, esta radiografía inicial fue del 26 de octubre de 2020, que fue la primera vez que se recibió una consulta, posterior a una caída. Ella refería dolor en la cadera de manera insidioso, la funcionalidad se veía, la funcionalidad cada vez era menor y el dolor se hacía más intenso, presentaba varias caídas ya. Se pueden observar esas áreas radiolúcidas y la disminución del espacio, incluso ya no existe el espacio articular de la cadera. Se le da tratamiento sintomático y regresa a la consulta, ya que la paciente es algo irregular, hasta el 5 de marzo del 2021, en el cual pues se aprecian estas áreas ya radiolúcidas, rodeadas de áreas o de líneas radiopacas, que nos demuestran estas áreas de quistes subcondrales y de regeneración articular. Incluso ya existe ahí compromiso acetabular. No es sino hasta el 24 de marzo de 2021, y posteriormente el 6 de septiembre de 2021 que se protocoliza para un recambio articular. Se le ofrece un recambio articular, ya que el daño generado en la articulación ya se puede considerar como etapas avanzadas, en el cual ya existe compromiso acetabular, con áreas de quistes subcondrales, regeneración de la cabeza, prolapso de la cabeza y áreas pues ya bastante amplias de necrosis. Se le realiza una artroplasia total de cadera, en el cual pues también se aprecia que como antecedente, bueno, ya observando la radiografía, pareciera ser un acetábulo algo displásico. Se le realiza la artroplastia total de cadera el día 30 de marzo del 2022 y pues esos son los resultados o las radiografías de control de la artroplastia total de cadera. La paciente pues actualmente no ha regresado a la consulta, pero a su egreso se fue pues prácticamente sin dolor, apoyando con la andadera y con una mejoría bastante en su marcha y del dolor, además de que se recuperó ese acortamiento que tenía de 1.5 centímetros a comparación de la extremidad contralateral. Y pues sería todo por mi parte. Esta es mi bibliografía, pues muchas gracias. Doctor Marco Paolo Massini, pues muchas gracias. Gracias por esta presentación. Sin lugar a duda que encontramos casos que nos hacen reflexionar en la prevención, en un diagnóstico oportuno. Pero bueno, dejo la palabra al doctor Rodolfo Bañuelos, quien amablemente nos va a emitir sus comentarios como maestro el día de hoy.
mentor para que por favor retroalimente su exposición. Adelante, doctor Rodolfo, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un gusto poder saludarlos. Gracias a Medical Legal Center por seguir fomentando la educación continua, en este caso con los compañeros que están cursando su residencia. Quiero felicitar al doctor Marco Massini por su excelente revisión de este problema. Fue llevando su presentación de manera muy ordenada y tocando los aspectos importantes de manejo de esta lesión. Me gustaría hacer algunas aportaciones que creo que podrían serles de utilidad. El primero de ellos es decir que no es un problema menor. En Estados Unidos se hace alrededor de 250,000 de artroplastías al año y 20 o 30,000 son por necrosis avascular. Con relación a la etiología, el doctor nos dijo claramente las causas traumáticas, que esas no tienen mayor duda. Sin embargo, la asociación de ingesta de esteroides y de alcohol es como uno de los factores causales más importantes. Sin embargo, no todas las personas que consumen alcohol o toman esteroides desarrollan el problema, lo cual quiere decir que hay un factor predisponente de tipo genético en esos pacientes que sí lo van a desarrollar. Y la investigación apunta hacia una deficiencia de una enzima hepática que creo que podría darnos a lo mejor soluciones más de fondo que de forma. Con relación al uso de esteroides, es importante que estemos ciertos que el uso de esteroides sí se asocia de manera importante y desafortunadamente vemos con tristeza en nuestro medio que los pacientes con mucha frecuencia se automedican y vemos en poblados pequeños que los lugares donde expenden esteroides están las filas hacia la calle y se los venden en sobrecitos de papel de extrasa, muchos de ellos con la bandera de productos naturistas. Es importante que nosotros estemos alertas al momento de educar a nuestros pacientes que ese tipo de productos naturistas con mucha frecuencia producen resultados espectaculares y es porque llevan esteroide, pero no están manifiestos en la fórmula. Desafortunadamente, la legislación en nuestro país es algo laxa. Los supervisores con facilidad se venden por una moneda y ese tipo de productos van a seguir llegando a nuestro pueblo y vamos nosotros a estar enfrentando este tipo de complicaciones. Con relación al manejo, doctor, tú fuiste muy puntual. El manejo farmacológico, se utilizan muchos medicamentos, sin embargo, todos ellos con utilidad limitada y como que no están totalmente investigados de manera correcta en su metodología. Entonces nos siguen dejando muchas dudas, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo en eso. Y el uso de descompresión central con agregados de terapia celular parece ser que es un área prometedora. Sin embargo, todavía creo que les falta pasar la prueba del tiempo. Y con relación al reemplazo articular, ya cuando la cabeza femoral se colapsó, que es lo que debemos de evitar siempre, pues los reemplazos articulares, tratando de preservar la mayor cantidad de huesos, son los más indicados. La prótesis para reemplazar la superficie, como la Birmingham, es una de las más utilizadas y utiliza un par metal con una cabeza muy grande, ¿no? Y las otras son las prótesis de vástagos cortos, tratando siempre de preservar la mayor cantidad de hueso, porque sabemos que muchos de estos pacientes van a requerir revisión en un plazo muy corto, no porque el sistema en sí sea malo, sino porque son pacientes jóvenes que van a someter sus articulaciones a demandas físicas muy importantes. Muchos de ellos siguen trabajando o siguen practicando algo de deporte. Entonces, esas prótesis generalmente se están revisando alrededor de los 10 años. Y no porque los sistemas sean malos, repito, son buenos sistemas, desafortunadamente, en un paciente que los va a someter a demandas físicas muy altas. En fin, creo que son de las cosas que yo puedo
agregarles. No sé si haya alguna pregunta de la audiencia o algún comentario de tu parte, Marco. Con todo gusto. No, pues nada más recalcar el hecho de que sí, hay que evitar el prolapso de la cabeza, llegar a la artroplastía, porque generalmente pues son pacientes jóvenes los que están en riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Alguna cosa que haya con el público, licenciado Armando? Pues aquí solamente tenemos ahorita que lo que estoy visualizando un comentario de Froilán Guerrero, que bueno, primeramente dice excelente ponencia. Esto es algo así como el EGCAL PERTES y el tratamiento es similar. No, no necesariamente, no. O sea, quizá el problema de fondo sí pudiera ser, pero el manejo es totalmente diferente porque el paciente pediátrico tiene capacidad de regeneración más importante incluso en el cartílago, situación que ya no se da en el adulto. O sea, el niño sí tiene capacidad de regeneración del cartílago, situación que no ocurre con la población adulta y eso hace una gran diferencia, aunque de origen y de fondo quizás sí tengan un origen común, la capacidad de respuesta de los pacientes es muy diferente. ¿Quieres agregar algo, doctor Marco? No, pues exactamente, ya no, el poder de regeneración ósea de un niño pues no se puede comparar con el de un adulto, en el cual pues ya el daño que existe no se puede revertir. Y pues el tratamiento tiene que ir enfocado al grado de complejidad del prolapso y del compromiso articular y del compromiso de la cabeza, extensión en el daño de la cabeza femoral. Por supuesto. Entonces, al final nos quedamos, pues que tenemos que tener un alto índice de sospecha en todo paciente que consuma alcohol o que consuma esteroides, la presencia de coxalgia, de inmediato hay que diferir el apoyo y hacer una resonancia, porque la radiografía en etapas iniciales no nos va a mostrar absolutamente nada. Tú sabes, la clasificación de TICAT se desarrolló con cambios radiográficos y cuando la resonancia hizo su aparición, aparecieron ya otras clasificaciones que consideraban pues cambios más tempranos, ¿no? Desde el punto de vista de imagen, y eso ha enriquecido un poco más el diagnóstico, pero seguimos haciendo los diagnósticos de manera un poco tardía, creo yo, y ahí es creo que donde debemos de enfocarnos. Así es. ¿Alguna otra cosa, licenciado Armando? ¿O podemos despedirnos de nuestra audiencia? Ajá. Te estás pausando, Armando, no se escucha. Si gustas, nosotros cerramos el programa. Parece que estás teniendo problemas de conexión. Sí, ¿verdad? Doctor Armando, te agradecemos muchísimo tu presentación y tu valentía por estar ahí al frente. No hay ningún otro comentario. No, está muy pausado, ¿verdad? Estás muy pausado, Armando, no te escuchas con claridad. Sí, muchas gracias. Voy en carretera. Si gustan ustedes terminar el programa, se los agradezco. Ajá. ¿Algún último comentario, doctor Marco? No, pues nada más agradecer la oportunidad de que me hayan dado para presentar este tema en este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo espero encontrarte en alguna sesión en el colegio local. Nosotros estamos por aquí en corto y es un gusto, me va a dar mucho gusto poder saludarte. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron y ojalá que sigan de manera constante las actividades de esta empresa que nos está apoyando y que les sirve a ustedes de foro para irse fogueando. Quizá un último comentario para ti. En tu presentación, las palabras en amarillo se pierden con mucha facilidad, doctor. No se alcanzan a visualizar, entonces procuro usar un color un poco más intenso para que se perciban. Ok. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor Marco. Gracias, doctor Rodolfo. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.